vientos fuertes y una lluvia intensa que no para de caer son dos características de toda tormenta huracanada. Y cuando hay una de esas tormentas, ¿qué es lo que hace la gente por lo general? Cuando sienten que el viento está a punto de levantar el techo, donde están ahí refugiados, lo que las personas hacen ante una experiencia como esa es temer, gritar, y algunas personas hasta lloran de temor. No sé si le ha tocado a usted estar en alguna de esas tormentas huracanes, como el huracán Katrina, o muchas otras que han habido, el huracán Joan, Centroamérica, 1988. Y si le tocó a usted estar en una experiencia así, ¿qué es lo que usted hizo? ¿Le dio miedo? ¿Gritó? ¿Lloró? No lo sé. Usted sabe si ha estado y cuál fue su experiencia. De la misma manera, amados hermanos, a nuestra vida vienen grandes tormentas huracanadas que nos hacen temer. Tormentas por causa de una enfermedad terrible que se lleva mucho dinero. Tormentas terribles por causa de un desempleo prolongado que usted se siente que ¿cómo voy a hacer para pagar mis gastos, mis compromisos? O la tormenta de un ingreso económico bajo que no le permite vivir dignamente y vive una vida demasiado limitada. Entonces, eso nos hace temer, nos hace a veces sentirnos desesperados. Sin embargo, en una circunstancia como esa, la palabra de ánimo de nuestro Dios es que no temamos. Que no temamos porque somos sus hijos y porque Él está con nosotros. Y no le va a permitir a esa tormenta ahogarnos, perder la vida. Vamos a meditar sobre el tema ¿qué hacer en medio de la tormenta? Porque como ya dije anteriormente, hay personas que hacen lo incorrecto ante el peligro. Pero hay que saber proceder para vencer esa tormenta. El pasaje que ya hemos leído de Marcos 4:35, si por favor van de nuevo al pasaje. Marcos 4:35, voy a leer de nuevo porque tenemos la versión Reina Valera, que es la que más se usa, ¿verdad? Y entonces vamos a ver las circunstancias de aquella tormenta. En Marcos 4:35 al 38 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, aquí dice noche, en la otra versión dice tarde, al atardecer. La razón es porque en Israel el día comienza a las 6 de la tarde y todavía hay luz solar. Por eso esa versión dice al atardecer. Entonces esta noche no era una oscuridad completa todavía. Entonces dice, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién? Está hablando de Jesús, les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Porque ellos estaban a la orilla del mar de Galilea y Jesús les estaba enseñando sobre una barca. Había una gran multitud que se había reunido y había pasado todo el día enseñando a esta gente. Y cuando Jesús dice pasemos al otro lado, es con la intención de ir a predicar a los pueblos del otro lado del lago de Galilea. Verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quiero repasar los datos que aquí nos brinda Marcos en este pequeño relato. Entonces, estaban de un lado, en el lado oeste del mar de Galilea.
y habían estado todo el día probablemente con un sol intenso sobre ellos y la multitud escuchando a Jesucristo. Entonces, cuando ya termina el día, Jesús les dice: vamos al otro lado. Algunos dicen que la intención era descansar un poco, porque había estado mucho tiempo con esta gente. Pero otra posibilidad es que Jesús lo que quería es llevar el Evangelio al otro lado, porque al otro lado, hacia donde iban, era a la región de los Gadarenos. Y en la región de los Gadarenos habían dos hombres que vivían en unos sepulcros que estaban en Gadara. Entonces, y recuerden, o deben ustedes de saber, que cuando Jesús llegó ahí, al otro lado salieron los dos Gadarenos endemoniados a confrontar a Jesús, los demonios que estaban en él. Y Jesús liberó a uno de esos endemoniados. Entonces, esa es una posibilidad, que Jesús quería ir a liberar a ese endemoniado, que luego sería él un portavoz del Evangelio en la región de Gadara. De manera que entonces, al Jesús decirles que vayan al otro lado, nos dice que los discípulos le tomaron a como estaba. Quiero que noten ustedes, después que se despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. ¿Qué quiere decir eso? Le tomaron como estaba. Quiere decir que sin haber ido antes a algún lugar en busca de una cena caliente, porque habían estado todo el día ahí con esa multitud, sin haber ido, o al menos no a comer a un restaurante, algún lugar, algún comedor, o al menos sin haber ido a comprar alimentos para llevar así, sin ninguna preparación para el viaje, para la travesía, entraron a las aguas del mar de Galilea con rumbo este, hacia la región de Gadara. También se nos dice acá que cuando entraron a la barca y se internaron en el mar, Jesús se fue a la parte de atrás de la barca, a la popa. Porque Jesús no iba a hacer nada durante la travesía. La labor de remar, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés. Ahí había en esos 4 pescadores que eran hermanos, dos parejas de hermanos, y habían otros hombres fuertes que podían hacer esa labor, y Jesús no iba a remar. Entonces Jesús se fue a la parte trasera, que se le llama la popa, y ahí hay un banco, ya sea de cuero o de madera, donde se sentaban los remadores a descansar durante la travesía. También había ahí una área preparada para reclinar la cabeza, por eso es lo que se le llama ahí, había un cabezal. Entonces Jesús se fue a la parte de atrás, se acostó ahí, probablemente muy cansado de la fatiga de la predicación y del sol, y ahí se fue a dormir, porque como ya dije anteriormente, no iba a hacer nada durante la travesía. Sin embargo, no mucho tiempo después de haber entrado a las aguas del mar, se levantó una fuerte tormenta. Quiero decirles, hermanos, que el lago de Galilea tiene montañas que rodean el lago por diferentes partes. El Señor me dio el privilegio de ir a conocer el lago de Galilea, un sueño que tenía y que de repente el Señor me lo mandó así, totalmente inesperado, y fui y conocí ese lago y recordé las experiencias del Señor. Esas montañas entonces crean una especie como de encerramiento del viento, porque hay montañas del lado norte, del lado este, del lado oeste. Entonces eso produce que las corrientes de viento entren entre montañas y causen remolinos que forman esas tormentas inesperadas. Entonces eso es algo común, y son tormentas tan fuertes de viento que causan mucha inundación a las embarcaciones que ahí transitan, e incluso muchas embarcaciones se han hundido en el lago de Galilea. Pero la tormenta era tan fuerte que empezaba ya a inundar la barca de una manera que se parecía que era inevitable. Ahora, veamos entonces qué hicieron los discípulos frente a aquella experiencia, ante aquella tormenta amenazadora. Quiero que vean ahí en el versículo 38, dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal,
Y aquí nos dice lo que hicieron los discípulos. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ante esa tormenta vigorosa, lo primero que hicieron los discípulos fue enfrentarla por ellos mismos. Empezaron a tratar de mantener el rumbo de la barca. Así es que estaban ahí maniobrando las velas de la barca. Pero el viento era muy fuerte y estaban pasando muchas dificultades para mantener la barca en una posición que no se inclinara y se hundiese. Por otra parte, estaban viendo qué hacían para que el agua no subiera tanto el nivel de agua adentro de la barca. Ellos veían que ese nivel estaba subiendo y había mucho riesgo de perecer. Después de mucho esfuerzo y de cansancio, se dieron cuenta que el hundimiento parecía ser inevitable. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Enfrentaron por sí mismos el problema, pero fue en vano. Entonces, lo segundo que hicieron fue perder la fe, porque eso es lo que Jesús les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Cuando Jesús calmó eso, les dijo: ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está la fe que ustedes se suponen que deberían de tener? Porque los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, y puesto que Jesús estaba con ellos, ellos tenían que tener la fe de que al Jesús estar con ellos no iba a permitir que la barca se hundiera y que por tanto la vida de ellos no estaba en peligro. Pero ellos perdieron la fe. Ellos dijeron: aquí vamos a perecer. ¿Y qué pasó después de que perdieron la fe? Se llenaron de miedo, se acobardaron. Esa es la otra cosa que Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentado es acobardado. ¿Por qué están tan acobardados? Ahora alguien diría: ¿cómo no iban a estar acobardados si el viento era recio, si las olas eran fuertes y golpeaban el costado de la barca, la podían romper, la podían inclinar de manera que la barca se hundiese? Entonces había una razón, hermanos, real. Había un hecho que no se podía negar. Había un estrés sobre la barca y eso podía hacer que naufragara. Entonces ellos se acobardaron y dijeron: esto aquí se va a terminar en cualquier momento. Pero en medio de su confusión, la pérdida de fe, ellos recuperaron un poco la fe y se pusieron a pensar: si Jesús está con nosotros y ha hecho milagros, algo podría hacer. Entonces fueron a Él, se fueron a la parte trasera de la barca y Jesús está ahí durmiendo y van en busca de ayuda. Pero más que ir en busca de ayuda, primero lo que hicieron fueron a reclamarle. Le dijeron, la pregunta que le hicieron a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que vamos a morir ahogados? Ahora, notemos, hermanos, estos hombres sabían que Jesús podía hacer algo, pero no fueron con una actitud correcta a decirle: Jesús, ayúdanos. Jesús, tú has hecho milagros, ayúdanos. Ellos fueron en un tono insolente. ¿Es que no te importa que vamos a morir? ¿Es que no te preocupa el riesgo en el cual estamos? Quiero decir, hermanos, que cuando los creyentes están en problemas y van a Dios a pedir ayuda, muchas veces los creyentes también van con una actitud así. No con una actitud de humildad, sino a reclamar a Dios: Dios, es que tú no ves el problema económico que tengo, es que tú no ves la enfermedad que tengo que me está haciendo sufrir, es que no ves cuánto tiempo tengo ya de estar desempleado. Y a veces vamos al Señor con insolencia, hermanos,
Y tenemos que entender que a Dios no se le va a pedir con insolencia, con una actitud de prepotencia. Y otra de las cosas que hicieron ellos fue que una vez que Jesús calmó la tempestad, ellos se hicieron la pregunta. Dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto significa que ellos no sabían realmente quién era Jesús. Le habían estado viendo solo como un maestro que de repente hacía milagros, pero que era un humano más. Y no habían entendido la dimensión que estaban acompañando al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre. Porque si hubieran tenido esa convicción que este Jesús es Dios manifestado en carne, Él va a resolver esto y no vamos a morir acá. Entonces no había razón para temer si Dios estaba con ellos. Amados hermanos, muchas veces en la vida cristiana, a pesar de que tenemos a Jesús con nosotros, nos da miedo. Perdemos la fe y luego le hablamos a Dios con grosería. Porque hemos perdido la noción de que nuestro Jesús es Dios hecho hombre y que tiene poder total y que puede resolver el mayor problema. Y de esa manera los discípulos entonces fueron exhortados por Jesús a cambiar esa manera errónea de pensar. Quiero que veamos en tercer lugar lo que Jesús hizo en medio de la tormenta, en esa experiencia. El pasaje nos dice que Jesús estaba durmiendo y le despertaron cuando esa situación se estaba dando. ¿Qué es lo primero que vemos a Jesús haciendo? Es que Él seguía durmiendo a pesar de la tormenta. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que Jesús podía dormir bajo una tormenta donde la barca se sacudía de un lado a otro, donde el viento soplaba y hacía sonidos horrorosos? ¿Cómo podía Jesús dormir cuando las olas estaban entrando y probablemente esa agua fría le estaba cayendo a él en el rostro mismo? Porque Jesús no estaba en una cabina especial, con paredes, estaba en la misma barca. Ahora, ¿y quién es aquel que no se despierta si le derraman agua fría en la cara? Tal vez usted recuerda esa travesura que se hacían los hermanos hace muchos años, que el hermano estaba durmiendo y llevaba agua fría y le pringaba agua en la cara y aquel se despertaba de inmediato. Ahora, algunos dicen, Jesús estaba tan cansado que por eso no se despertaba. Gracias, hermano. El cansancio era tan grande que realmente estaba dormido. Yo en lo personal no creo que ese haya sido el caso. Yo creo que Él lo había hecho intencionalmente. ¿Por qué Jesús no se despertó antes, cuando la tormenta apenas comenzaba? Porque ese fue el reclamo. ¿Cómo es que no te importa que vamos a perecer? Para ellos Jesús tenía que haberse despertado hace mucho rato y parado la tormenta y parado el peligro. Yo creo que la intención de Jesús era esperar hasta que llegase el momento en que estos hombres reconocieran que ellos no podían con la tormenta. Eso es lo primero que estaba esperando Jesús, que ellos se dieran cuenta que por sí mismos no podían controlar la tormenta. Otra de las cosas que Jesús estaba esperando intencionalmente era esperar que ellos reconocieran que Jesús sí podía calmar la tormenta. Entonces ellos al no poder por sí mismos tenían que reconocer que Jesús está aquí, Él tiene poder y Él puede hacer algo frente a este adversario. Pero la tercera cosa que Jesús estaba esperando era que la tormenta se agravase en extremo, para que cuando Él disolviera la tormenta no les quedara duda a ellos de que Jesús fue el que paró la tormenta. Porque si Jesús hubiera calmado la tormenta cuando apenas comenzaba, ellos dijeron,
el viento ya aminoró y la tormenta ya se disolvió. Pero cuando ellos vieron que la tormenta seguía y seguía y la barca ya estaba para hundirse, y Jesús calmó la tormenta, ellos dijeron, fue Jesús quien la calmó. Esta tormenta no se calmó por sí sola. ¿Saben, hermanos? Muchas veces el Señor hace lo mismo. Deja que nuestro problema se agrave para que reconozcamos que nosotros no podemos resolver nuestros problemas. Deja que el problema se agrave para que reconozcamos que solo el Señor puede resolver el problema. Y deja que el problema se agrave en extremo para que no vayamos a creer erróneamente que fuimos nosotros los que resolvimos el problema. O que el problema se fue por él sí solo, por sí mismo. Hermanos, Dios es especialista en actuar en el momento más difícil. Dios casi siempre está esperando el último momento para intervenir. Así es que si estamos en una tormenta y sentimos que nos vamos a hundir y que no podemos y que ya no podemos salir, ese es el momento para Dios. Y Él va a hacer el milagro. Ahora, ¿saben qué dice el pasaje? Que Jesús reprendió al viento y a las olas. Él dijo dos palabras. Una palabra fue para el viento, calla. Y la otra palabra fue para las olas, enmudece. ¿Por qué Jesús dijo dos palabras? Porque si solo calmaba el viento, las olas seguían. Porque cuando el viento se va, las olas todavía quedan agitadas por el viento que las agitó. Y les va a tomar un tiempo para las olas para calmarse. Entonces Jesús le dice al viento, calla, y le dice a las olas, enmudece, tranquilícense, y las dos cosas se tranquilizaron. De manera que fue a la palabra de Jesús que la tormenta se disolvió, y la calma vino, y la paz vino. Hermanos, el Señor solamente necesita decir una palabra, y nuestra tormenta se va a terminar. Tengamos la seguridad, pero tenemos que ir al Señor con respeto, en humildad, no con prepotencia, como llegaron estos discípulos. Y Jesús trajo la paz de nuevo a la vida de ellos. Quiero hacerles saber, hermanos, que Mateo también nos da este mismo relato de Marcos. Pero Mateo nos da un detalle diferente de lo que Marcos dice. Mateo nos dice que Jesús exhortó a los discípulos antes de calmar la tormenta. Porque Marcos dice que Jesús primero calmó la tormenta y después los regañó a ellos. Vean cómo lo dice Mateo 8, 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que calmó el Señor primero, la tormenta o los ánimos de los discípulos? Según Mateo, primero los calmó a ellos y después calmó la tormenta. Primero les dijo, tengan calma, confíen en mí, porque si confían en mí, yo calmo la tormenta. Si ustedes siguen desesperados y no confían en mí, yo no voy a calmar la tormenta. Yo creo que Mateo nos dice ese detalle para enseñarnos que si queremos ver a Dios hacer un milagro, primero, en lugar de estar agitados con nuestras dudas, tenemos que relajarnos y confiar en el Señor y decirle, Señor, creo que tú lo harás. Creo que tú me vas a sacar de esto. Creo que me vas a dar la victoria. Porque, hermanos, si seguimos con duda, si seguimos con insolencia, Él no va a cambiar, a calmar la tormenta. De manera que tenemos que entender, si queremos ver milagros, primero tenemos que confiar. ¿Qué dice un pasaje? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos ver milagros, tengamos fe. Pero, ¿qué
¿Qué es lo que ocurre a nivel de la gente común y corriente? Ellos quieren ver primero el milagro para después tener fe. Y Dios no actúa así. Primero quiere ver la fe para después hacer el milagro a nuestra vida. Si estamos, hermanos, en una tormenta, antes de pedir al Señor el milagro, tengamos fe en Él. Y Dios va a recompensar nuestra fe puesta en Él. Debemos entonces estar conscientes de que a nuestra vida vendrán fuertes vientos, fuertes olas, que nos van a amenazar. Nos van a amenazar la familia, nos van a enfermar nuestro estilo de vida, nos van a causar todo tipo de peligros, pero si Jesús está con nosotros, no hay por qué temer. Él no va a permitir que la barca se hunda, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él nos ama. Así que por muy fuerte que sea la tormenta, no hay que temer. Eso le dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Hermano, no importa la tormenta que venga, puede ser la tormenta más grande del mundo, pero eso no justifica perder la fe. Eso no justifica estar amedrentado. Qué bonitos son esos creyentes que están en problemas y están tranquilos, están relajados, están sonrientes. ¿Qué hace la gente cuando están llenos de problemas? Están amargados. Véale la cara a la gente y le dicen: ¿cómo estás? Tengo un terrible problema. ¿Pero qué dice un creyente de fe? Tengo un gran problema, pero el Señor me sacará. Gloria a Dios. Y esa es la lección para nosotros, hermano. No importan los problemas que vengan a la vida, no temamos, no perdamos la fe. No sé si ustedes estarán conscientes, hermanos, de lo difícil que se van a seguir poniendo las cosas en el mundo. La crisis económica mundial seguirá en aumento. El desempleo seguirá en aumento. El costo de vida va a seguir en aumento. Las epidemias, las enfermedades van a seguir. Los problemas a nivel mundial se van a incrementar. Oye, ayer estaba escuchando noticias en Europa, cómo los inmigrantes que han llegado a Europa han llegado a causar un caos a la forma acostumbrada de vida de los europeos. Y ellos están desesperados por estos cambios que han llevado los inmigrantes. Y eso es lo que está pasando en la zona sur de Estados Unidos, con los inmigrantes que han llegado a trastornar las vidas de la gente en la parte sur de Estados Unidos. Y así está el mundo entero. Y la tormenta va a arreciar. Pero como hijos de Dios, no temamos a la tormenta. Amén. Gloria a Dios. Jesús está en nuestra barca. Él es el Señor de la tormenta y está en control de ella. Amén. Amén. Y no hay tormenta que Él no pueda resolver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo no sé si usted tenga problemas, pero yo creo que todos tenemos problemas. Yo creo que sería muy difícil encontrar una persona que diga: yo no tengo problemas. Hay personas que no tienen problemas económicos, pero tienen otro tipo de problemas. Tienen problemas con el jefe, problemas con los compañeros de trabajo, tienen problemas de salud, problemas con el vecino. Tantas cosas que se vuelven su tormenta. Pero en el Hijo de Dios, aunque el viento arrecie, no debe estar amedrentado. Y no crea usted que el Señor está dormido, como pensaban los discípulos, que Jesús está de dormilón cuando debería estar despierto ayudándonos. Hermanos, cuando Dios está en silencio en medio de la tormenta, no es porque Él no sabe que estamos en la tormenta. Es porque Él está esperando su momento de intervenir. Porque Dios no hace las cosas cuando nosotros queremos o pensamos. Es cuando Él decide. Dios nunca ignora lo que nos está ocurriendo. Nunca está dormido.
Escuche lo que dice el Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y eso también es para la iglesia, hermanos. Dios sabe qué problema tengo yo. Dios sabe dónde me duele. Dios sabe cuánto dinero tengo en la cuenta o en la cartera. Dios sabe. Dios sabe cuál es el problema que tengo con el jefe, con el vecino, lo que sea. Pero Él va a calmar la tormenta en el momento que Él elija. Si Jesús no estuviera en la barca, entonces sí, hay que tenerle miedo a la tormenta, porque entonces la tormenta va a hundir la barca. Ahí sí. Aquellos discípulos, si Jesús no hubiera estado con ellos, podrían haber naufragado. Si una persona está en una tormenta y el Señor no está con él en la tormenta, entonces sí, que vaya comprando ya el café y el pan que va a repartir en el día de su muerte, en el día en que su tormenta le va a quitar la vida. Vaya ya preparándose, porque Jesús no está en la barca. Pero si Jesús está en la barca, no hay razón para desesperar. Y tengamos cuidado que la incredulidad y el temor nos lleve al irrespeto de nuestro Señor. Para que la tormenta se convierta en calma, vayamos al Señor con fe y con humildad. Queremos que la paz regrese a nuestras vidas, fortalezcamos nuestra fe y llenémonos de valor. El corazón más atribulado puede ser consolado si tiene una fe genuina en la persona de Jesús. Recordemos el pasaje de Juan: en el mundo tendréis aflicción. Es cierto, las tormentas son inevitables, dijo Jesús, pero el consejo de Jesús fue confiar. Confiar. ¿Confiar en qué sentido? Creer que yo te voy a sacar. Creer que yo te voy a dar la victoria. Creer que vas a salir adelante. Creer que vas a poder pagar lo que debes. Creer que vas a salir de tu enfermedad y que vas a ser feliz. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué tememos si Jesús va en nuestra barca? No hay razón. Quiero terminar con un canto que habla de esto mismo. ¿Por qué temer si Jesús va en nuestra barca? Entonces vamos a escuchar la alabanza y después de la alabanza nuestro hermano Richard pasa adelante con el resto de este programa. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz en mi corazón, sentir tu amor.
pero ya lo puede pagar. Ya para.